El apóstol Pablo fue el mayor experto de la ley de Moisés en su día, y con la excepción de Jesús, probablemente el mayor experto en la historia. Y una de las características que él comparta con todos los expertos de cualquier materia es la estupefacción con los imberbes, aquellos que no tienen el entrenamiento ni la experiencia de un experto, pero se atreven a opinar como si lo tuvieran. Podemos detectar este menosprecio por parte de Pablo en muchos de sus argumentos y explicaciones acerca de la ley, pero donde se ve muy obvio es cuando brota a la superficie en Gálatas capítulo 4. En este texto, él cuestiona sardónicamente si los que quieren estar debajo de la ley habían aún oído la ley. En esta joya de sarcasmo apostólico nos deleitamos en varias implicaciones realmente geniales. Por ejemplo, el hablar o citar la ley no es lo mismo que escuchar la ley. Esto lo observamos comúnmente con legisladores políticos. No es lo mismo citar una ley para aplicarla a otros que oírla para aplicarla a ti mismo y ponerte bajo su jurisdicción y condenación. Y esto es uno de los mayores problemas con los que están tan fascinados con la ley de Moisés. No la escuchan. Están tan embelsazados con oír sus propias voces, idolatrando la ley, que no disponen los recursos de tiempo, sentidos o intelecto para escuchar lo que la ley dice. En la sabiduría de su propia opinión, no necesitan escucharla, pues ya lo saben todo. ¿Y por qué perder tiempo informándose? Aún más obvio en este texto es la implicación que solamente los ignorantes son capaces de ser aficionados de la ley de Moisés. Están enamorados de la ley, no por lo que dice ni ofrece, pues ni lo han oído. Más bien, lo que conciben y proclaman es un popurrí incomprensible e inconsistente de absurdidades que en muy poco se asemeja a lo que en realidad dice la ley de Moisés. En su primera epístola a Timoteo, y con nada de sarcasmo, entiéndame, y con completo desdén, Pablo declara sobriamente que estos desean ser expertos de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque no la escuchan. Una de las evidencias más contundentes de la pasmante imbecilidad de estos disque expertos es que citan para promover la ley de Moisés los mismos textos donde Pablo completamente desmantela la estructura elemental de esa misma ley. Muy subidos y con mucho regodeo, tuercen no solamente el contexto claro y obvio, pero las mismas definiciones de las palabras y la estructura gramatical de los textos. Es sin importancia en sus ojos altivos lo que Pablo en realidad dice, pues no solo tapan sus oídos a la ley, también se ensordecen a la enseñanza de Pablo. Ellos son más sabios a su parecer que 7 que les dan consejo. Estos legos ni pueden llenar un dedal con lo que ellos actualmente saben de la ley. Pero Pablo llena epístolas enteras con las verdades que ellos ignoran. La ambición de estos sonsos es siempre el mismo, y ha sido el mismo desde el comienzo de la iglesia, que es introducir la ley de Moisés en la iglesia. Tristemente, son demasiados los cristianos que no se esfuerzan en entender las lecciones de Jesús y de Pablo en cuanto a esta ley, y por lo mismo se dejan apantallar por esta charlatanería absurda. No hay excusa, pero sí simpatizo. Estos falsos expertos emplean con astucia los artificios de error. Fingen que están promoviendo una santidad superior y un entendimiento sobrenatural.
Y esto impresiona la mente débil del cristiano perezoso que no se aprestó debidamente. Este cristiano siente que si se opone a la introducción de la ley de Moisés en la iglesia, que se está oponiendo a la misma justicia y santidad de Dios, y que en fin está promoviendo los peores pecados. Se deja llevar por la falsedad de que los 10 mandamientos son la incorporación de la justicia divina, cuando en realidad son muy apenas un subconjunto de esa justicia. En su día, y en comparación a la competencia, los 10 mandamientos eran sublimes y geniales, no hay duda de eso. Sin embargo, 1500 años después, un profeta mayor que Moisés se levantó y se paró sobre un monte también. Y ahí él pronunció al mundo un resumen incomparable de la verdadera justicia de Dios. Y sobre el desarrollo de este edicto, él fundamentó su iglesia. Bajo la luz brillante del Sermón del Monte, los 10 mandamientos se ven realmente pálidos y en verdad pan comido. Lo que en su tiempo parecía tener gloria incomparable, había sido abolido y quitado, y esa gloria se desvaneció en la comparación de la excelente gloria del pacto eterno del Nuevo Testamento en su sangre. Yo he escuchado a muchos predicadores decir que los 10 mandamientos son imposibles de guardar, que no requiere más que simplemente leerlas para darse cuenta uno que no las puede cumplir. Sin embargo, a mi parecer eso es absurdo. ¿Quiénes son aquellos que no guardan los 10 mandamientos? ¿Idólatras? ¿Parricidas? ¿Homicidas? ¿Adúlteros? ¿Ladrones de hombres? ¿Robadores? ¿Mentirosos? ¿Perjuros? El joven rico de Mateo 19 los guardó. Pablo los guardó antes de ser salvo, y siendo el primero de los pecadores. Muchos han guardado los 10 mandamientos. Dice, pero Jesús dijo que si odias a tu hermano, eres homicida. Exactamente, Jesús dijo eso. Escúchame bien, no los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no matarás. Y muchas personas alrededor del mundo dirán, yo nunca he matado a nadie. Entonces yo he cumplido ese mandamiento. Y tienen razón, porque el mandamiento de los 10 mandamientos no dice no odies a tu hermano, dice no matarás. Fue Jesús que dijo que no debes odiar. Observen el juego de manos de estos engañadores. Te dicen que los 10 mandamientos encapsulan la justicia de Dios, pero en el trile aparece el Sermón del Monte en vez de los 10 mandamientos. Pablo explica que la ley de Moisés sí tiene un propósito y tiene un uso legítimo. Es puesto para los injustos, nos dice. La ley de Moisés no es para los justos, ni para los justos inconversos, ni mucho menos para la iglesia, la cuales son los verdaderos justos por la fe. Por eso, los que tratan de evangelizar con los 10 mandamientos siempre terminan tropezando y partiendo sus pantalones cuando se topan con uno que es justo. Porque el justo dice, pues yo no rompo ninguna de estas leyes. ¿Qué me vas a decir a mí? Y luego se pasan media hora tratando de convencerlos que en realidad sí rompen los 10 mandamientos. ¿Y qué terminan haciendo? Citando a Jesús y el Sermón del Monte. ¿Por qué no empezar ahí? ¿Y por qué insisten en aplicar los 10 mandamientos? Te diré por qué. Porque tal como los judíos de la epístola a los hebreos, ellos menosprecian la autoridad de Jesús. Creen que las palabras de Cristo son blandas, opcionales y en realidad impotentes. Y que la ley de Moisés es duro, severo y convincente. Pero ¿qué nos amonesta Pablo? Si menospreciar la ley de Moisés resultaba en muerte sin misericordia,
cuánto más es digno de mayor castigo hollar al Hijo de Dios. Y nos amonesta que es menester que seamos atentos a la palabra de Jesucristo. Él nunca dijo eso de Moisés. La ley de Jesús no es más blanda que la ley de Moisés. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, es juego de niños en comparación a la ley de Jesús. Tradicionalmente los cristianos hemos perpetuado el mito que Jesús es el blando compasivo que vino para defendernos de la severidad de Moisés y de su ley, y que la gracia es el ablandador de la ley. Y en reacción a este error, ahora los que por lo menos sí son sinceros de entre estos supuestos expertos de la ley de Moisés, ellos han tomado para sí mismos la honra de ungirse campeones, pero de una justicia inferior y una santidad mediocre. Pero en parte es culpa de la iglesia, de no respetar a Jesús como el Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, investido de soberano y eterno poder, llama de fuego purificador. El amor, la gracia y la verdad de Jesús solamente tienen valor cuando son acompañados por la ira, la severidad y el juicio. La misericordia de alguien que no tiene la autoridad, el poder y la determinación de juzgar y devorar con hervor de fuego eterno no es misericordia, es simpatía nada más. Los cristianos han fabricado a un Jesús sensiblero. La respuesta de los falsos expertos de la ley es descartar completamente a Jesús y huir otra vez al Antiguo Testamento, casi meándose por las ganas de hacerle a Moisés un pabellón en medio de la iglesia. La ley de Jesús es real y por lo tanto no puede ser resumido sobre 2 tablas de piedra. No puede ser expresado con unos 10 reglamentos o un sinfín de ritos. Es escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo y aplicada por nuestras conciencias en buena fe. No contiene tecnicismos. La definición de pecado bajo la ley de Moisés fue transgresión de la ley. ¡Wow! ¡Qué profundo! Pero la definición de pecado bajo la ley de Jesús es tanto superior. ¿Qué nos dice? Todo lo que no es de fe es pecado. Y además añade, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Considera por un momento, para que tu corazón se pasme con el horror que es caer en las manos de un Jesucristo vivo. La epifanía de los supuestos expertos es que el Sermón del Monte es una aplicación sofisticada de la ley de Moisés. Enseñan que Jesús está construyendo encima de ese fundamento y que por lo mismo esa ley, especialmente los 10 mandamientos, son aún vigentes. La escotilla de emergencia de estos supuestos expertos es que la ley de Moisés sí fue abolida, pero según ellos, que eso no incluye los 10 mandamientos. Por la autoridad que les es concedida, por su impresionante ignorancia, han decretado que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, con la excepción del sábado, claro, disculpa, la cual, según ellos, es alegórico. Ahora, irónicamente, son demasiados flojos para guardar un día de reposo. Disculpa. Estos son malditos por la misma ley que promueven, ya que Moisés declaró ser malditos los que no permanecieren en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, y para aclarar que él hablaba literalmente, él repite, para hacerlas. Esta es la razón por la repugnancia de Pablo para estos convenencieros. Pablo había vivido su vida antes de ser salvo realmente guardando la ley.
Y aquí llegan estos obreros fraudulentos, debidamente ordenados por la soberbia de su propia ignorancia, jactándose de una ley que ellos mismos solo guardan si es a su manera y si les es cómodo y si les conviene. En un golpe maestro, estos han invalidado la ley y han deshonrado a Dios. El argumento de estos torcedores es que Hebreos 4 delinea una interpretación espiritual para la ley del sábado. Y esto es basado sobre el hecho que menciona ese capítulo la palabra reposo y la frase Dios reposó el séptimo día. Su explicación es que al creer el cristiano entra en el reposo y por consecuencia se encuentra en un estado de perpetua obediencia a la ley del sábado. Las fallas de esta interpretación son muchas. Vamos a ver unas. La primera falla es pura conveniencia. Qué curioso que cuando espiritualizan la ley, siempre terminan con guardar la ley menos. Es decir, que nunca la espiritualizan para guardarla más y para hacerla menos cómoda y menos de conveniencia. En cambio, cuando Jesús pronunció su ley en el Sermón del Monte, la conclusión era una ley que por su virtud interna y su carácter espiritual exigía una obediencia externa y carnal mayor que la de Moisés, no menor. ¿Qué diferencia entre Jesús y estos que quieren tener la apariencia de aplicar la espiritualidad a los 10 mandamientos? Que quede claro, Jesús no buscó espiritualizar los 10 mandamientos. Él dio su ley, la cual es espiritual. Partes de su ley sí son paralelas con la ley de Moisés, pero partes no lo son. Y hay partes de la ley de Jesús que omiten, que agregan y aún contradicen a la ley de Moisés. Por ejemplo, Moisés mandó aborrecer a tus enemigos. Jesús dijo, no, amad a vuestros enemigos. Plena contradicción. Vamos a la segunda falla con esta interpretación. ¿Qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Hebreos 4 dice que los que creen entran en el reposo. Según estos supuestos expertos, ese reposo es la observancia perpetua del cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Pero sabemos por Hebreos capítulo 11 que muchas personas del Antiguo Testamento creyeron. Así que ellos no tenían que guardar el sábado literalmente tampoco. Para ellos también era alegórico. Pues entraron en el reposo por creer, ¿no? Pues alguien le hubiera dicho eso a Moisés y a los israelitas cuando apedrearon a ese hombre por levantar leña. Él podría haber usado ese argumento, que por haber creído había entrado en el reposo. Tercera falla. El reposo del cual habla Hebreos 4 es una promesa, no un mandamiento. Esto es típico de los que usan versículo prueba en vez de considerar el significado del contexto. Leen la palabra reposo y se regocijan que su argumento está escrito en el libro de la vida. No hay ni la más mínima indicación que Pablo está haciendo referencia al cuarto mandamiento. Es inconsecuente que el mandamiento también menciona el reposo de Dios en la creación. El cuarto mandamiento sí fue modelado sobre el reposo de Dios. Por eso es semanal. Por eso es absoluto. O sea, ninguna obra es permitida en el sábado. Por eso se observa el séptimo día. Sin embargo, Hebreos 4 habla de un reposo que no es un mandamiento, no es semanal, no es absoluto, no es nada de ese sentido del cuarto mandamiento.
es una promesa. Y es una promesa nacional para el pueblo de Israel, ligado a la tierra prometida. Y tiene un componente misterioso e individual para todo aquel que cree. El reposo de Hebreos 4 es la esencia del pacto que Dios hizo con Israel. La ley del sábado es solo una seña y un requisito de ese pacto. Si los judíos hubieran creído cuando José los introdujo a la tierra prometida, hubieran entrado en el reposo prometido. Pero eso no significa que hubieran descartado el cuarto mandamiento que solo había sido dado 40 años antes. Pero volvemos al punto central. Dicen que los 10 mandamientos son la ley moral eterna de Dios y que los cristianos debemos guardarlos. Voy a darles la respuesta primero y luego veremos algunas evidencias y argumentos. El cristiano no debe guardar la ley de Moisés ni los 10 mandamientos. El cristiano que guarda la ley de Moisés y los 10 mandamientos ha caído de la gracia. Ahora, inmediatamente, la acusación de los supuestos expertos es que esto implica que el cristiano debe violar la ley de Moisés. Entonces, también seré claro en mi contestación a esta. Escúchame bien. El cristiano está obligado a violar la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Muy bien. Ya que los remilgados están suficientemente ofendidos y espantados, prosigamos a considerar los matices de estas declaraciones, pues la verdad siempre está en los detalles. Empecemos con el mito que los 10 mandamientos están exentos de la abolición y anulación del Antiguo Testamento. Esto es claro en el Nuevo Testamento, lo cual es evidencia que los supuestos expertos de la ley no tan solo se ensordecen a la misma ley, pero también se ciegan al evangelio. Y que por lo tanto ellos terminan cojos para la justicia y mancos para la santidad. Pobres, son sordos, ciegos, cojos y mancos. Y por demás, sonsos. Hasta casi da lástima. Consideran estos dos textos. El primero es 2 de Corintios capítulo 3. Aquí Pablo hace una comparación entre el Nuevo y el Antiguo. Y dice que el Antiguo fue simbolizado por un resplandor residual en la cara de Moisés. Y que Moisés se ponía un velo para cubrir ese resplandor. Pablo explica que esa gloria era incomparable e incomprensible en su momento, pero que en comparación a la gloria del nuevo, o sea, Jesús mismo brillando más que el sol en su cenit, y no solo su cara, pero todo su cuerpo, y no solo por un poco de tiempo, sino por toda la eternidad, que en comparación a esa gloria, la de la cara de Moisés ni fue gloria. Versículo 10. Por lo tanto, la gloria del antiguo en realidad era pobre y temporal y no digno de compararse al nuevo. Y que el nuevo es mejor, pero no es mejor en el sentido de ser una mejor versión o una mejor aplicación del antiguo, sino en el sentido de ser toda otra categoría de gloria, no compartida con nada ni nadie, ni aun con Moisés. Ahora consideran la estructura retórica que Pablo emplea para hacer esta comparación. Él no habla del rollo de Moisés o la ley en orden a ritos. El aparato retórico es las tablas de piedra, en contraposición a las tablas de carne del corazón. Son las tablas de piedra, los 10 mandamientos, que según Pablo no tienen gloria alguna, una vez que son contrastadas
con el Nuevo Testamento. Versículo 3. Y son las tablas de piedra que son abolidas. Versículo 13. Y son los 10 mandamientos que son quitados por Cristo. Versículo 14. El segundo texto que quiero que consideren es Gálatas capítulo 4. Aquí Pablo expone una alegoría del Antiguo Testamento. Ahora, los supuestos expertos deberían poner atención para aprender cómo un verdadero experto desarrolla las alegorías, para que puedan ir a Hebreos 4 y practicar un poco. Entonces, según Pablo, los dos pactos son personificadas en dos mujeres, Agar y Sara. Y los hijos de los dos pactos son representados en Ismael e Isaac. Ahora pon atención a la alegoría. Agar, el antiguo pacto, es rehusado por Dios y su hijo es echado fuera. Esa es la sencilla interpretación de lo que Pablo dice. Pero ¿cuál parte del antiguo pacto es ligado a la alegoría? Sinaí. Dice, Agar es Sinaí. Ahora, la interpretación de Pablo es que la ley, específicamente, la ley dada en Sinaí, las tablas de piedra, los 10 mandamientos, este antiguo pacto son el hijo ilegítimo de la incredulidad y que Dios los ha desconocido y los ha echado fuera. En efecto, Dios ha dicho de la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, este no es mío. No es una ley de vida, es puesta por causa de las rebeliones. Es una respuesta de incredulidad. La palabra de fe es Jesús. Él es el hijo de la promesa. Y él no es ligado ni al Sinaí, o sea, los 10 mandamientos, ni aún a Jerusalén, que es ligado también a Agar. Él es de una ciudad cuyo artífice y hacedor es Dios, y no es de esta creación. Otra vez enfatizo, el Nuevo Testamento es mejor, pero no en el sentido de ser una mejor representación de lo mismo. Cuando los supuestos expertos dicen que Cristo es mejor que Moisés, ellos lo dicen en el sentido que un Mercedes es mejor que un Volkswagen. Pero cuando Pablo dice que Cristo es mejor, él lo dice en el sentido que el árbol de la vida es mejor que un Volkswagen. Es decir, Jesús no es progresivamente mejor, Él es categóricamente mejor. Entonces, son precisamente los 10 mandamientos que fueron abolidos y quitados. No guardamos los 10 mandamientos por la misma razón que Abraham no pudo guardar a Ismael. Ahora vamos a considerar la tregua que los débiles hacen con estos supuestos expertos en cuanto a guardar los 10 mandamientos. Yo entiendo que para muchos les es muy difícil ser calumniados como libertinos, y es más fácil simplemente asentir que el cristiano debe respetar los 10 mandamientos y guardarlas, aun si solo es al estilo caprichoso y alegórico y convenenciero de los supuestos expertos de la ley. Pero debemos tomar, por ejemplo, al apóstol Pablo y no ceder ni por una hora sujetándonos a sus ideas perniciosas. La acusación absurda de estos simples es que por no guardar la ley de Moisés seremos homicidas, adúlteros, ladrones. Mira, somos cristianos. Eso significa que guardamos la ley de Jesús. Si Jesús nos manda no matar, no matamos, porque Él así lo dice. No tiene nada que ver con Moisés, ni con los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos coinciden con la ley de Jesús,
Pues qué bien por Moisés, pero ¿qué me importa a mí? El cristiano no necesita estar hojeando a Moisés para ver si Moisés le está dando la vista buena. La conclusión de Pablo en Hebreos, después de aplastar debajo de la majestad de Jesús a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes y a toda otra criatura, es que los cristianos debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, que debemos reducir nuestro pensamiento a Él, claramente demostrando que Moisés no es el comienzo y Jesús la conclusión. Jesús dice de sí mismo que Él es principio y fin, Él es alfa y omega. Entonces no empezamos con los 10 mandamientos y terminamos con Jesucristo. Empezamos con Jesús y terminamos con Jesús. Últimamente, somos obligados a violar la ley de Moisés. ¿Por qué digo eso? Porque servimos a Jesús. Moisés nos manda a aborrecer a nuestros enemigos. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿A quién vas a obedecer? Si vas a obedecer a Jesús, vas a violar a la ley de Moisés. Moisés dio la ley del divorcio. Jesús condenó esa ley y dijo que no era de Dios. Moisés dio la ley de los alimentos inmundos y Dios expresó ofensa personal al llamar cualquier parte de su creación inmunda. Moisés dio la ley del sábado, pero Pablo nos enseña que por ser siervos de Jesús, todos los días nos son iguales y que el labor del evangelio es vano entre nosotros si nos sometemos a la ley de guardar el sábado. Así que la violamos y sin compunción, pues servimos al Señor del sábado. Hay muchas más evidencias y argumentos sobre este punto. Las epístolas de Pablo, en especial, están repletos. Mi intención no es dártelos todos, sino exhortarles a no ser llevados por este error. Ponte a estudiar, cristiano. Escucha lo que dice la ley de Moisés. Escucha lo que dice la ley de Jesús. Escucha lo que dicen los apóstoles, especialmente Pablo. Él sí era experto. Entonces lea Romanos, Gálatas y en especial Hebreos. Considera las declaraciones y los argumentos que él te ofrece. No es suficiente saber por intuición que el cristiano no debe guardar la ley de Moisés. Tenemos que saber el por qué y tenemos que ser adeptos en defenderlo. Yo quiero envalentonar a todos los hombres y mujeres que aman a Jesús y buscan su justicia, que es por la fe, a levantarse contra este error abominable. No se dejen abochornar por la insolencia de estos expertos en la ciencia y arte de la ignorancia. Jesús y Pablo nos armaron con los conocimientos suficientes y los argumentos necesarios para repeler estos patéticos saqueadores de las iglesias y violadores de la sana doctrina. A estos aficionados de la ley de Moisés, yo los amo. Y mi intención no es ofenderlos, ni aun cortarlos de entre nosotros. Pero tampoco seré intimidado por sus fanfarronadas. Hermanos cristianos que aman la verdad, ármanse ya. Resisten ya. Vencen ya.